servicios de calidad, que sean empáticos, sino que a través de los mismos se puedan reivindicar derechos. ¿Y cuál es la importancia de reivindicar derechos? Pues precisamente que las víctimas a través de recibir estos servicios puedan ver reparado el daño que han padecido por parte del Estado, ¿no? O sea, es decir, que el Estado cumpla con esa obligación que tiene de reparar a las víctimas cuando han sido dañadas en su integridad, en su salud física, emocional, mental, y eventualmente que la salud comunitaria también vaya mejorando. Entonces, por eso hablamos de que el Estado ofrece procedimientos que son herramientas que sirven para garantizar, pero que desde la sociedad civil seguimos trabajando para que estas herramientas funcionen, para totalmente abrir como el acceso, ¿no? Entonces, hay tres leyes fundamentales para la atención, ¿sí? Una es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Seguramente como servidores y servidoras públicas en el sector salud ya la han escuchado mucho, o sea, porque se lleva y se trae mucho, ¿no? Entonces, esta ley nace, ¿no? Nace a partir del reconocimiento del trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, de voluntad política de algunos gobiernos, derivado, ¿no? De la atención de la problemática que surge específicamente en Ciudad Juárez y en algunos otros lugares, donde el feminicidio se comienza a plantear como casi, ¿no? Un elemento de identidad, como un problema casi endémico, ¿no? Que posteriormente también es reconocido en lugares como el Estado de México, en algunos municipios, y que precisamente para atender de manera específica se ve la necesidad preeminente y urgente de poder construir jurídicamente un marco necesario que permita atender la problemática. Luego viene la Ley General de Víctimas, que se hace en el contexto de un proceso, un periodo de tiempo en el cual muchos denominaron, muchos académicos y personas también de la sociedad civil denominaron como una guerra, ¿no? Entonces, las víctimas, se vio la necesidad de que las víctimas también fueran atendidas a partir de sus necesidades psicosociales, también en la obligación del Estado, no solo de reparar el daño, sino también de ofrecer garantías de no repetición. Y por último, tenemos a la Ley General, de las leyes que vamos a utilizar hoy, ¿no? De las que vamos a estar viendo hoy. Tenemos la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que es una ley de avanzada, progresista, que tiene que ver ya con el reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como entes jurídicos que tienen una calidad que tiene que ver con la apropiación de su persona para la toma de decisiones, con desarrollar carácter político y jurídico sobre sus propias vidas, ¿no? Es decir, es como el instrumento, esta ley que permite que desde la infancia, desde las muy diversas infancias, se construya ciudadanía. Ese es el sentido social. Entonces, por eso es como importante, porque a través también de la reivindicación del derecho a la salud se construye ciudadanía también. Y a partir de ahí también tenemos una serie de normas oficiales mexicanas, que sabemos que las normas son procedimientos que tienen que ver con también brindar procedimientos y protocolos específicos que tienen como respaldo estas tres leyes y también leyes generales y la constitución política de nuestro país, ¿no? Entonces vamos a ver varias que tienen que ver desde el expediente clínico, los servicios de planificación familiar, la prevención del control para el control de la infección del virus de inmunodeficiencia humana, y la violencia familiar y sexual contra las mujeres, que es la norma 046, y la 047, que también es muy importante y que está muy relacionada con esta última ley que mencionaba, que tiene que ver con la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años. Entonces, todas estas leyes, ¿no? Todas las leyes, todo nuestro conjunto legal tiene principios rectores. Estos principios rigen, valga la redundancia, tienen como, o sea, son la base, ¿no? Lo que transversaliza y lo que sirve como de sustento jurídico
y que viene, se deriva de la Constitución, ¿no? Entonces, tiene que ver los principios rectores de la Ley General de las Mujeres a un acceso de acceso a una vida libre de violencia, tienen que ver con la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Es decir, el artículo primero constitucional establece que todas las personas, hombres y mujeres, somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. El respeto a la dignidad humana de las mujeres, a la no discriminación, que también es un principio fundamental, y a la libertad de las mujeres. Entonces, esta nos plantea, ¿no? Nos plantea los distintos tipos de violencia. En su artículo 8 vienen los modelos de atención, prevención, sanción y a las víctimas y sus familias. Y el artículo 26 habla de la rehabilitación, ¿no? Es decir, cómo se garantizan y se prestan los servicios que puedan no solo atender, sino darle seguimiento para la recuperación de la salud de las víctimas directas e indirectas. Tenemos también las atribuciones, ¿no?, de la Secretaría de Salud. En esta ley también dice cuál es la participación de la Secretaría de Salud y básicamente pues es promover la atención a las víctimas, ¿no? En qué términos se va a proporcionar esta atención. También un poco dar seguimiento y seguimiento a las víctimas, ¿no? Y proporcionar también la atención necesaria, no solo en el momento en el que sucede, cuando se solicita la atención, sino también de manera posterior, ¿no? Entonces, porque también esta ley reconoce precisamente lo que ahorita comentábamos, ¿no? O sea, finalmente la rehabilitación tiene como fin último permitirle a las víctimas recuperarse y volver a participar nuevamente de la vida pública, social y privada. Es decir, y hacerlo de manera plena, ¿no? Esa es la finalidad última, pues, de la rehabilitación y de la reparación del daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Ley General de Víctimas, pues también hay principios rectores que son como mucho más generales, pero por tratarse de afectaciones a las víctimas, es muy diferente cómo los principios rectores se definen, porque estos tienen un enfoque distinto, aunque también rigen, ¿no?, esta ley, tienen un enfoque distinto porque mucho se reconoce de las afectaciones al carácter psicosocial, no a las afectaciones psicosociales, es decir, muchas provienen de la subjetividad, es decir, de los daños que aunque no se vean, que no se puede, sí se materializan en las víctimas y tienen afectaciones, es decir, no se ven, pero ahí están y también tienen que ser atendidos. Y en ese sentido, pues bueno, lo que los principios rectores son la dignidad, la buena fe de ambas partes, ¿no? De los servicios de salud y también de las víctimas, la complementariedad, la debida diligencia, los enfoques diferenciales y especializados. Estos enfoques tienen que ver con la atención específica, por ejemplo, de las diferentes perspectivas, ¿no? Lo que tiene que ver con infancias, juventudes, paso de vida, multiculturalidad, plurietnicidad, todo lo que tiene, la atención cuando se tiene que brindar con pertinencia cultural, es decir, esos son los enfoques diferenciales y especializados, ¿no? El enfoque transformador, o sea, los enfoques tienen que tener esta capacidad de potenciar cambios, ¿no? De generar cambios. La gratuidad siempre, la igualdad, la no discriminación, los servicios tienen que ser integrales, indivisibles, interdependientes, como principios de derechos humanos, tienen que cuidar siempre y privilegiar el interés superior de la niñez, tienen que generar una máxima protección, un mínimo existencial, no criminalizar, no victimizar, ni de manera secundaria, ni de ninguna forma, una participación conjunta entre los servicios de salud y algunas otras instancias y otro tipo de servicios que también necesiten quizá en casos como específicos, la progresividad, la no regresividad y la publicidad. Es decir, los servicios tienen que estar publicitando los servicios, los procedimientos que proveen, ¿no? Para que las personas estén informadas y pues también a través de eso generar acceso. En su capítulo tercero, pues habla, ¿no?
habla específicamente, ¿no?, de cómo debe ser la atención a a la violencia sexual en casos de violación, ¿no? U otras conductas que afecten la integridad física o psicológica, porque una de las cuestiones que se ve mucho cuando se atienden a víctimas de violencia sexual es que es muy difícil en el imaginario definir qué es una violación, porque generalmente se nos ha insertado y sigue siendo parte del imaginario colectivo el hecho de que una violación es pues aquella que es violenta en la calle, que se perpetra a través de un desconocido, y eso no necesariamente es cierto. O sea, las cifras del Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva pues nos dicen y nos señalan que la principal violencia sexual que padecen niñas y adolescentes se vive en casa. Entonces, el artículo 35 de la Ley General de Víctimas pues nos establece, ¿no?, que tenemos que los servicios de salud tienen que proveer pues diagnóstico, hay que dar la atención, ¿no?, de ayuda inmediata, y eventualmente también estar dando seguimiento. Entonces, quiero también se ha ejercido, también ha construido un sistema nacional de víctimas en el cual se reconoce la calidad de las víctimas, se tiene que atender a las víctimas, o sea, es decir, reconocer cuando alguien padece, ¿no?, violencia sexual. Esta ley es importante porque finalmente tenemos una ley, un instrumento que nos permite reconocerle calidad de víctima a alguien. O sea, determina, es muy amplia su concepción de determinar qué es una víctima, no quién es una víctima, cuáles son los delitos de una víctima. Por eso los principios rectores son tan amplios y por eso recoge tantas cuestiones subjetivas, ¿no? Porque finalmente está reconociendo esta ley nos permite reconocer cuáles son los alcances de una víctima, ¿no? O sea, ¿qué podemos definirlo, no? Y por eso habla, ¿no?, en este capítulo 108 de algunos, ¿no? O sea, toda la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, estas cuestiones que tienen que ver que perpetra el Estado, pero también la comunidad, ¿no?, que finalmente también tiene que ver con el Estado siempre estar presente como garante de servicios, pero también para proveer justicia, ¿no? Entonces, la violencia sexual es uno de los padecimientos que siempre está presente y que mayormente, ¿no?, cuando no se vive y que prevalece a pesar de que no vivamos en un contexto violento o que la violencia que se vive en un contexto vaya decreciendo. La violencia sexual es una permanente porque se ejerce por norma cultural, independientemente de cuál sea el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, viene también específicamente el reconocimiento de la calidad de víctima, ¿no? Entonces ahí vienen las afectaciones, ¿no? Si son delitos sobre la libertad psicosexual, la violencia familiar, la trata y otros delitos de alto impacto, ¿no? Pero finalmente también reconoce a la violencia laboral, familiar, perdón, esa violencia que es íntima, que es en casa, que es de un carácter doméstico, la equipara en sus afectaciones con los delitos de alto impacto. Es decir, las afectaciones pueden ser similares y eso también es como un gran aporte de esta ley, ¿no? Entonces ya pasamos como a la ley general para ya darle paso a Raúl sobre estas tres leyes, que nos aporte sus comentarios sobre estas tres leyes. También los principios rectores de, como les decía ahorita, de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, también son muy importantes porque es de vanguardia, ¿no? Y es todo el carácter progresista, ¿no?, de las leyes, del reconocimiento de derechos, como de la voluntad comunitaria, social, política y de carácter del Estado en reconocer derechos a las infancias, pues las convierte primero en sujetas y sujetos de derechos, ¿no? Entonces, y a partir de reconocerles ese carácter,
determina cuáles son las necesidades específicas de cada una de las infancias, porque como las personas, también las infancias son muy diversas. O sea, hay muy distintas formas de vivir la infancia, ¿no? Entonces, ahí también lo primero, obviamente, que privilegia esta ley como principio rector es el interés superior de las infancias, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad e integralidad, ¿no?, de los derechos para niños, niñas y adolescentes, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la participación, la intercultural, la corresponsabilidad en el cuidado y la protección, ¿no?, para los integrantes y las integrantes de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad, la autonomía progresiva. Y hay términos que pueden como sonarnos ahí como, pues a lo mejor no muy comunes, como la autonomía progresiva, es decir, niños y niñas, pues no pueden ser autónomos como lo somos nosotras, nosotros, ¿no? O sea, pues porque no tienen capacidad ni herramientas suficientes, ni edad, ni un criterio que acorde a su edad les permita ser del todo autónomo, pero sí pueden ir generando autonomía a partir de su desarrollo, de las condiciones de su desarrollo que eventualmente se va ganando con la edad y las condiciones en las cuales se vive, ¿no? Entonces, y el principio pro persona, es decir, hay derechos que las infancias tienen y que no pueden ser sujetos de tutelaje ni que puede ejercer alguien más por ellos, por ellas, así sea que sean sus padres o quien ejerza patria potestad sobre ellos, ellas, ellas, ¿no? También tienen acceso a una vida libre de violencia, y esto también de repente hay que mencionarlo porque pareciera como que dicen que todos los niños son la representación en sí misma de la paz, de lo bonito, de todo lo deseable, de que causan ternura y todo esto, ¿no? Todo lo que imaginamos y toda la construcción mental que tenemos sobre la infancia, pues apunta a eso. Pero no, o sea, los niños y las niñas padecen violencia. Entonces, y padecen violencia todavía más a partir de sus contextos. Entonces, también es necesario remarcar que es un derecho de las infancias tener una vida libre de violencia, ¿no? A acceso, ¿no?, también a los derechos y el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Y esto tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad y con las posibilidades que se les van generando a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que así sea. Y por eso, pues, como el sistema se ha generado un sistema nacional, ¿no?, para que desde el Estado se garantice, genere, se promocionen los derechos de este sector, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, y es el CIPINA, que es el Sistema Integral, ¿no?, de protección y que funciona en todos los estados y que es como quien se debe desde el Estado mantener en la observancia de coordinar, ¿no? Es como los esfuerzos para la protección de los derechos, ¿no? Sus principios rectores, lo vimos, hay distintos, uno de los más destacables es este que les mencionaba, de la vida libre de violencia. Y pues bueno, aquí como servidores, prestadores de servicios y parte de los servicios de salud, pues bueno, hay una obligación por mandato legal de hacer del conocimiento de las autoridades competentes cualquier caso de violación a los derechos de las niñas, los niños y a los adolescentes. Para obviamente que se abra una investigación, para instrumentar medidas cautelares de protección y restitución integrales. Cuando la familia de un niño, de una niña, no les puede garantizar su seguridad, es obligación del Estado hacerlo. Y eso siempre hay que denunciarlo. Y esto se persigue de oficio y no necesita una querella. Entonces, pues bueno, tenemos también ahí otros principios, pero sí me gustaría que nuestro compañero Raúl, pues nos platique sobre este tema y cómo es. Ay, sí, ahí. Ya, está bien. Bueno, ya. Entonces, que nos platique Raúl sobre estas tres leyes, ¿no? Que en conjunto, pues cuál es como desde la Secretaría
cómo se han estado articulando para pasar al tema posteriormente de las normas. Muchas gracias, Mariela. No sé si me pudieras apoyar por ahí, Gaby. Eres la que le está poniendo ahí las diapositivas. Si nos pudiéramos ir con la primera ley, por favor. Voy, ahorita te la... Sí, la por estás favor. poniendo tú, María, la verdad. Ah, Sí. pensé que era Gaby. No te Perdón, preocupes. Mariela. Por eso espera. Es que la diapositiva hace lento que nos Sí, podamos regresar pronto. sí. No te preocupes. Pero bueno, ahí está, la ley general. Ya se movió, ¿verdad? A ver, Ya, se fue hasta el principio. válgame. Ahí Dios vamos, ahí mío. vamos. Sí, es que es como se alenta mucho y luego le damos varios clics y... Sí, ahí está, ahí ya. Ok, perfecto. Bueno, voy a hacer un comentario y creo que podemos hacer esto como manera de charla, y creo que nos ayudaría mucho el tema y más adelante, bueno, tendremos esta serie de preguntas, reconociendo que el Estado mexicano tiene un marco normativo y un marco legal muy, muy amplio, en comparación con otros países. A mí me tocó estar hace aproximadamente 3 años en un congreso internacional en donde estaba participando por ahí de Latinoamérica. Estaba Colombia, estaba Paraguay, estaba Uruguay, también estaba acompañando también por ahí Perú, entre otras, ¿no? Y hacían una revisión de las leyes y de los marcos normativos sobre temas de salud sexual y reproductiva e incluían obviamente el tema de violencia. Y a la hora de que se hace esta revisión, pues resulta que México estaba con un checklist casi completo, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con firmas de tratados internacionales y posteriormente que se bajaban a leyes y normas, estábamos súper bien. El tema es el hecho de realmente cómo se implementa todo esto. Porque al final de cuentas, y esto es importantísimo, todo lo que ha venido mencionando Mariela, y aquí, como yo comentaba, son personas del programa, en su mayoría del programa de violencia de género de la Secretaría de Salud. Y son funcionarios o funcionarias públicas. Tenemos una obligación de que nosotros tenemos que garantizar, somos garantes de derechos, al final de cuentas. Entonces nos toca tratar de garantizar los derechos, no nada más de niños, niñas y adolescentes, sino de la población en general. Entonces, de repente esto se nos complica porque si no tenemos un sustento legal de dónde agarrarnos, nos agarran en curva y muchísimas de las personas que son tomadoras de decisión nos ponen unas trabas enormes a la hora del acompañamiento en el tema de violencia de niños, niñas y mujeres. No voy a decir que hombres no, pero seamos realistas en el tema obviamente de la violencia y las cifras no nos van a dejar mentir. Las violencias cruzan totalmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Ahorita que comentaba Mariela, quiénes son las personas que agreden sexualmente, este tema que mencionabas tú de la violación, Mariela, pues no es como tú lo dices, o sea, no es un desconocido que te agarre en la calle, perdón la expresión, o que te brinque en la calle y hay una violencia sexual física. Por lo general sí puede haberla, pero el 70-80% de los casos son personas conocidas o familiares. O sea, esto al final de cuentas hay diferentes estudios, pero como bien lo decía Mariela, en su mayoría son los primos, son los tíos, son los abuelos, son los hermanos, padrastros, los padres, abuelos, entre otros, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto tenemos que tener estas herramientas, conocerlas, para ustedes que son funcionarios, funcionarias públicas, a la hora de que haya una autoridad que no te deja que se apliquen, tú tener el respaldo de cómo sí podemos hacer esto y cómo sí debemos de garantizar y obviamente, pues, perdón la expresión, pero sí es pelear para que realmente las mujeres tengan el acceso a una vida libre de violencia, las niñas y los niños, ¿no? Aquí cuando vemos la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues nos habla de los tipos de violencia y nosotros en la Secretaría de Salud, y hablo de Secretaría de Salud, que aunque somos cabeza de sector y tendríamos que estar revisando lo que hace el IMSS, lo que hace el ISSSTE, le preguntas al sector salud sobre los tipos de violencia y le preguntas al personal médico o al personal de enfermería, pues lo primero que te van a identificar y casi el único que te van a identificar es la violencia física. Todo lo que tiene que ver con violencia psicológica, con violencia económica, con violencia patrimonial, no les va a pasar ni por aquí. Y ustedes no me van a dejar mentir, porque en muchísimas ocasiones, cuando hablas del tema de violencia física, puede llegar una mujer con un moretón o con hematomas, con laceraciones, y llega y dice que el problema que trae ella es una gastritis,
¿qué es lo que van a poner en su nota o en su expediente clínico? Lamentablemente van a poner la gastritis. Cuando lo que estás viendo es que ella trae hematomas y que trae un golpe en la cara. Entonces ya desde ahí partimos de que realmente no es una falta de capacitación, porque hay capacitación continua al personal. Creo que tiene que ver con una cuestión de sensibilización y que un proceso de sensibilización es larguísimo, pero aparte de eso tienes que querer entrar en ese proceso. O sea, que realmente atiendas con esta visión de que quieres ver más allá de lo que según tú te toca, como médico o médica, y no es que le tiren ni a los médicos ni a las médicas, porque nos apoyan muchísimo, pero creo que son los que tienen un poco más de trabas o les cuesta trabajo atender este tipo de temáticas. Entonces, nos vamos a los tipos de violencia. Lo primero es identificarlas y tenemos que acompañarlos nosotros como funcionariado para que realmente se haga. Más adelante hablaremos de la búsqueda intencionada de violencia en el sector salud, que lo voy a decir abiertamente, no se lleva a cabo. O sea, lo tengo que decir abiertamente porque es algo lo que tenemos que trabajar de manera muchísimo más ardua. Modelos de atención. Si bien obviamente aquí no lo dice la ley, tanto los marcos normativos o las normas que tenemos en salud tienen que estar totalmente alineadas a estas leyes. Nosotros en el sector salud tenemos el modelo integrado de atención a la violencia. Este modelo te dice cómo debes de dar la atención todo el personal del sector salud. Te habla desde enfermería, te habla desde la persona de recepción, te habla del médico, de la médica, te habla del personal de psicología y existen una serie de rutas y flujogramas muy bien estructurados. El problema es que la gente tiene el manual o tiene su modelo en una computadora o de manera física, pero no lo lees. Entonces, a la hora de la aplicación, pues obviamente hay una limitante bastante grande, ¿no? El tema de la rehabilitación creo que sí se lleva un poco mejor en cuanto en lo que tiene que ver con el tema psicológico. ¿Esto por qué? Porque en las 32 entidades del país, en el sector salud, cuando menos en la Secretaría de Servicios de Salud, cuentan con el programa de violencia de género, que se llama así ahora, o el componente. Anteriormente era el programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género, que tiene una estrategia que se llama servicios especializados, en donde se brinda atención o acompañamiento terapéutico a mujeres que han vivido violencia y que ha ido cambiando el programa, y que qué bueno que va cambiando a pasos lentos a lo mejor, pero va cambiando. Anteriormente la atención que se daba era mujeres de 15 años o más y que tenían que tener esta variable de estar unidas, como si la violencia no se diera fuera de una unión, o como si la violencia no también cruzara a una niña menor de 15 años o a un adolescente menor de 15, o a una niña o a un niño por parte de su familia. Entonces, eso son parte de lo que se ha venido trabajando. Y en el tema específicamente médico, creo que hemos puesto mucho énfasis en lo que tiene que ver con la violencia sexual. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con lo que tiene que ver con el manejo de antirretrovirales para la prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la anticoncepción de emergencia, que ahorita ya lo mencionó Mariela, en el tema de la Ley General de Víctimas, que es una de las cuestiones que se tiene que cumplir, pero nos faltan muchas otras cosas, y algo de lo que estamos trabajando y que se tiene que reforzar es en el seguimiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer pruebas o haces los laboratorios para VIH y le dices a la persona, toma, aquí está tu frasco de medicamento, por lo general ahorita es a través de pastillas, o puede ser a lo mejor lo que son, el medicamento varía de acuerdo a los pesos y de acuerdo a las edades, porque también hay infantiles, que son suspensiones, pero a lo que voy es, se otorgaba el medicamento y que te vaya bien. No había ese seguimiento posterior en lo que son las ventanas o los periodos de ventana, por ejemplo, para VIH, y ahí realmente tú no sabías si realmente estaba funcionando o no, o si hubo una repercusión de la violencia sexual en este caso, en esta persona, ¿no? Entonces, ya me voy a ir un poquito más rápido para no detenerme tanto, pero esto nada más, por ejemplo, con la Ley General, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es más o menos como esto atraviesa el sector salud. Si quieres, nos vamos ya a la Ley General, y lo digo también como la atraviesa así de manera más rápida, para no quitar tanto tiempo. Aquí, nos quedamos con los que yo veo, todos deberían... se nos movió. Ahí está. Ok, todos estos principios rectores tendrían que estar presentes en la atención desde el sector salud. Los que yo veo, y que creo que son no más importantes, pero que sí tenemos que tenerlos de manera más inmediata, o sea, a la hora de la atención, la gratuidad. O sea, y eso es algo que lamentablemente, y sé que tendría que ser como algo lógico, pero no pasa. O en algunas ocasiones hay este tema complicado. ¿Y por qué se complica? Por cuestiones administrativas.
por aquí hay personas y por ahí anda Luis Chávez, que es nuestro coordinador en Ciudad Juárez, y a él le toca todos los días estar luchando y peleando con esto. Porque ¿qué pasa si llega una mujer víctima de violencia sexual y resulta que ella menciona que tiene ISSSTE o que tiene IMSS? Pues se le da la atención. El problema es que a la hora de que se le tiene que dar el alta, Trabajo Social entra y de repente te dice, oye, pero es que tiene derecho a biencia IMSS, tiene derecho a biencia ISSSTE, pues ¿cómo le hacemos para la condonación de los gastos? Pues ¿cómo le haces? Pues tiene la Ley General de Víctimas, que te dice que en el momento que una persona se vulneran sus derechos o que son violentados sus derechos, adquiere la calidad de víctima y tiene que dársele una atención inmediata y gratuita. Oye, pero es que ella tiene IMSS, entonces en mi trámite administrativo a mí me van a decir que por qué no se lo refirió a la unidad más cercana del IMSS para dar su atención. Pues porque tiene la Ley General de Víctimas y que al final de cuentas esa ley está por encima de tu norma 046 y tienes que aplicar el principio pro persona. Entonces, al final de cuentas, tendrías que hacerlo, ¿no? Pero son de esas trabas que si nosotros no conocemos este sustento o estas herramientas, pues ¿cómo la peleamos? Que hay otra vía y que Mariela lo sabe perfectamente. Podríamos meter el caso a que se litigue y que después venga una recomendación o una sanción. Pero eso pues va a tardar un buen rato, ¿no? O sea, tarda un rato ese proceso. Entonces tenemos que tener la herramienta para llegar con la de trabajo social y decirle, discúlpame mucho, pero esta persona se tiene que ir con una cuenta en ceros y le tienes que dar salida libre inmediatamente. Ocurren casos en los que se batalla mucho, pero sí tenemos que tener esa parte, ¿no? El tema de la no criminalización, Mariela también lo sabe perfectamente. Cuando nos vamos al tema de violencia sexual, ocurren casos que llegan mujeres con un aborto en progreso, un aborto en proceso, y de repente le quieren llamar al Ministerio Público porque es un aborto inducido. ¿En dónde te dice que tienes que hablarle al Ministerio Público por eso? O sea, porque al final de cuentas, ¿tú cómo sabes que es inducido? A menos de que encontraras las pastillas de misoprostol vía vaginal y que las encontraras ahí, pudiera. Yo no sé si hay médicos y médicas por aquí, pero alguien me corrige, pero creo que ya lo hemos hablado un montón de veces con médicas y médicos expertos. No hay un laboratorio que te diga, es que esta persona trae exceso de misoprostol en la sangre. No es cierto. No va a pasar eso. Entonces, aquí caemos con lo que decían ahorita también, una cuestión de postura, porque ahí sí le hablas al Ministerio Público, pero cuando es un caso de violación, no le quieres hablar porque te van a mandar llamar para que hables con el juez o al final de cuentas para que tú te presentes con juez. Creo que son de estas cosas que tenemos que empezar a tumbar. El tema de la victimización secundaria, otro punto bien grave. Una víctima de violencia sexual que llega y de repente es mencionada en Radio Pasillo, perdón la expresión, ahí está la violada en la cama número tal. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues obviamente no atienden a que tenemos que atender, valga la expresión, con una cuestión de perspectiva de género, de que realmente no revictimización y con un trato digno y empático hacia la persona que a la persona que estamos atendiendo. El tema de cuestionarle que probablemente porque andaba vestida de tal o cual manera, o que probablemente que tenía que andar haciendo a determinadas horas de la noche, o que ella era una adolescente y que probablemente ella provocó a fulano o fulana de tal, a fulano de tal, son cuestiones que no tendrían y que tenemos que trabajar muchísimo en ese tema. En todas, ¿eh? El principio de buena fe, o sea, tenemos que creerle a la persona lo que nos está diciendo. No somos, como sector salud, no somos una instancia investigadora. Nos corresponde creer el dicho de la víctima. Y la otra que sí somos, lo hemos estado trabajando, pero que nos falta mucho el tema de la publicidad. ¿De qué nos sirve tener 40 servicios especializados de atención a la violencia? ¿O de qué nos sirve tener un componente de aborto seguro en donde supuestamente damos la mejor atención en el tema de aborto, o 56 servicios amigables para la atención de la población adolescente, si yo llevo a una escuela y le pregunto a 1000 adolescentes y ninguno conoce los servicios amigables? No me sirve de nada como sector salud. ¿O de qué te sirve decir si la norma 046 se cumple en el estado de Chihuahua, si las mujeres no saben que sí se cumple en el estado de Chihuahua y sabían que ya había muchas barreras? Entonces, es parte de lo que también en el sector salud se tiene que estar trabajando a marchas forzadas. La que sigue, por favor. Tú me dices hasta dónde me voy. Hasta la ley de General de Niños, Niñas y Adolescentes, por Ahí favor. está.
tú lo mencionaste perfectamente que es una ley pues, reciente y progresista y se me hace una ley súper chida. El problema es que si con las otras que ya tienen un montón de tiempo nos cuesta trabajo y esta parte de entender que son derechos que tienen las personas en situación de víctimas, nos cuesta todavía más trabajo el tema de niños, niñas y adolescentes, porque lo seguimos viendo como objetos y no como sujetos de derecho. Al final de cuentas, pensamos que ellos no tienen esta autonomía que tú mencionabas, que si bien es progresiva, de acuerdo a sus capacidades en evolución o sus facultades en evolución, pero tienen derechos. Y en ocasiones es, no, pues el derecho es de papá, mamá, tutor, tutora. No, espérame, no. O sea, el derecho es de la persona que está ahí, que es un niño, una niña o un adolescente. Entonces, esta es parte de lo que creo que tendremos que seguir trabajando muchísimo. Si bien está la norma 047, que creo que también es una norma, o es una norma nueva, o de reciente creación, que también es progresista, pero tenemos realmente que sensibilizar nuevamente al personal y capacitarle para que realmente trabajemos con estos principios rectores. O sea, el tema de la no discriminación, pues bueno, ahí tendríamos que entrar con cuestiones o factores que tienen que ver con interculturalidad o como tú también lo mencionabas ahorita, ¿no? Como esta diversidad de infancias que a veces tampoco no la entendemos. Entonces creo que es algo también de lo que tenemos por ahí pendiente y que sí lo vamos a ver en la norma 046 con el tema de la interrupción del embarazo, que hay un cambio al final de cuentas desde el 2016 con que pueda acceder a la interrupción sin la necesidad de padre, madre, tutor o tutora, que sí es parte de lo que vamos a ir trabajando, pero que causó muchísima controversia porque de repente te dice el médico, pero pues ¿cómo yo le voy a hacer la interrupción a una adolescente de 13 años? Pues le pido permiso a papá, mamá, ¿no? Pues sí, pero espérate, si el agresor es el papá, el agresor es el padrastro, ¿cómo le vas a pedir autorización? O en el tema de los métodos anticonceptivos, pues, ¿por qué no le vas a dar un método anticonceptivo a un adolescente? ¿Por qué le vas a preguntar a papá, mamá? ¿No tiene derechos? Nada más lo dejo ahí sobre la mesa para irnos ya más rápido. Entonces, esto es para mí hasta ahorita, hasta ahí donde vamos, creo que es cómo cruzan estas tres leyes en el sector salud y me atrevo a decirlo que no nada más es el sector salud de la Secretaría de Salud. Me atrevo a decir que pasa lo mismo con IMSS, con ISSSTE, con SEDENA, con pensiones, sean estatales, municipales, porque estamos hablando aquí en el estado de Chihuahua, y pasa a nivel nacional, ¿eh? Ya no se diga el sector privado, porque el sector privado también tendría que estar regido, o debe estar regido por estas leyes y normas, pero a mí no me toca que reporte la gente del sector privado cuando pasan este tipo de cosas, ¿eh? Entonces, ahí lo vamos nada más dejando sobre la mesa. Te doy la palabra a ti, Mariela, para no quitarte más. Muy bien, en lo que cambia la diapositiva, porque tarda, es cierto lo que dice Raúl, tenemos leyes muy nuevas que son instrumentos impresionantes en el avance, ¿no? Del derecho a reconocimientos, pero que la ley exista de por sí no garantiza el cambio cultural, ¿no? Que también se requiere como para cambiar, ¿no? Las realidades y los contextos. Entonces, entonces, pues bueno, con ¿Cuál necesitas? la que sigue. La que sigue, nada más que A como que ver, se atoró, no sé, espera. yo la tengo aquí abierta, nada más, a ver, ahorita la pongo. Cuando empezamos ya con las normas, Gaby, por favor, dejo de compartir yo para que, si me apoyas, Sí, sí, sí. ok. Sí, porque como que se atoró, Sí, es estuvo que raro. tiene algo esta presentación que... ¿Aquí? Sí, cuando empiezan las normas. Ok. Muy bien. Entonces, me parece que una de las rutas, ¿no? Una de las brechas como más rápidas a la consecución de las leyes, ¿no? Son las normas oficiales mexicanas, ¿no? Las NOMS, ¿no? Que tienen que ver con salud, ¿no? O sea,
Porque son unas brechas y las normas oficiales mexicanas han existido desde siempre. Bueno, pues las que son específicas a los temas de salud, sí se han apegado como al trabajo, sí han reconocido pues el trabajo de organizaciones civiles, han sido ejercicios que en colaboración con la sociedad civil organizada, con gobierno, con grupos académicos, con sectores especializados, han involucrado como todos sus esfuerzos, conocimientos teóricos y prácticos para poder construir estas normas, ¿no? Y en ese sentido, pues es como una de las más importantes, ¿no? Que tenemos y que ha cursado por distintos procesos de mejora en la norma 046. Esta norma está vigente desde el 2009. Entonces, pues antes, ¿no? Porque antes, cuando se construye esta norma, nace con el espíritu de darle cierto campo de protección a las mujeres que padecían violencia doméstica. Entonces, no había como en aquel tiempo, no había todavía como el reconocimiento amplio de que pues si íbamos a hablar de violencia doméstica, pues había que ampliarlo también a las niñas y también reconocer que un componente de la violencia al interior de los hogares era la violencia sexual. Entonces, cuando se empieza, ¿no? Cuando la norma se establece y se empieza a ver estas necesidades, no es que se quedara rabona, es que toda norma debe irse adaptando a las distintas realidades, porque cuando reconocemos una realidad, visibilizamos otras también, ¿no? Empiezan como a saltar otras que pues también se tienen que ir como adecuando también pues también a reconocer que también deben ser atendidas, ¿no? Entonces, esta norma, ¿no? Entonces ya de manera posterior, como hoy la conocemos, ya de manera reciente ya se reconoce como una norma que tiene que ver con protocolos, con reconocimientos sobre violencia familiar, sexual contra las mujeres, ¿no? Entonces, ha sido un tema de controversia porque finalmente dentro de las muy diversas formas de violencia que también reconoce, pues bueno, es la sexual y reconoce que derivado de la violencia sexual puede haber embarazo. Entonces, pues se tiene que reconocer, ¿no? Que pues un embarazo derivado de una agresión sexual puede ser un embarazo no deseado, pero que además no existe el tema de la conciliación con el embarazo desde la víctima. O sea, es decir, puede haber mujeres que acepten por su convicción, por su educación, por presiones familiares, pues pueden aceptar continuar con ese embarazo o no. O sea, digo, también pues la diversidad de cómo como una víctima enfrenta su proceso también es muy diverso. Y en ese sentido, pues a quien desee interrumpir un embarazo, la norma le provee, ¿no? Le provee la posibilidad de hacerlo. Entonces, con el reconocimiento de la Ley General de Víctimas, ¿no? Que dice que elimina, ¿no? Del marco legal esta ley, los requisitos para la víctima, también, y también para el personal médico, porque una de las cuestiones por las cuales el personal médico se ve muy inhibido, ¿no? De poder interrumpir embarazos de manera legal derivados de una violación, tiene que ver con el temor de incurrir en un agravio penal, es decir, de cometer algún ilícito o de verse involucrado en un ilícito. Entonces hay médicos, médicas que dicen, es que puede haber quien objete conciencia, que eso también es un derecho del personal médico, pero en su mayoría dicen, no, es que es un delito y no quieren involucrarse con una práctica que dicen es delictuosa. O sea, dicen, no, yo no me voy a involucrar con eso, ¿no? Cuando finalmente la Ley General de Víctimas elimina esos candados penales, ¿no? Legales, no solo para las víctimas, sino también para el personal médico que practica, ¿no? Abortos legales amparándose en la norma 046 para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ¿por qué surge? A mí me gusta mucho esta norma, bueno, me gusta mucho por lo que hago, ¿no? Pero sí me gusta mucho esta norma
porque finalmente también surge de la necesidad de reconocer que las víctimas padecían violencia y discriminación también por parte del personal médico. Es decir, y por el choque de ideas, ¿no? De convicciones, de necesidades que una persona que no ha padecido o no le han atravesado procesos de violencia pretende imponer sobre quien sí los está cursando. Entonces es muy fácil como desde nuestra posición de a lo mejor no estar en ese momento, haber cursado una violación en ese momento, pues pretender instruir o sugerir qué sería bueno para esa persona, ¿no? Y eso no se debe de hacer, ¿no? O sea, de hecho es la atención de calidad, requiere escucha, desarrollo de empatía, no estigmatizar a las víctimas, no juzgarlas, ¿no? Y no criminalizarlas como el último de los supuestos, ¿no? Pero en ese sentido también me parece como muy importante, ¿no? O sea, esta norma reconoce eso. Entonces, ¿por qué surge? Una de las bases importantes de lo que surge, dice, bueno, no podemos mediar entre la libertad de conciencia, las creencias de las personas que están en los servicios de salud y las víctimas, porque todos y todas somos muy diversos, ¿no? Pero lo que sí podemos es crear un proceso, un protocolo que se libre de los criterios morales y éticos, o sea, morales de cada quien, ¿no? Basarnos en la ética para construir un protocolo de esta naturaleza, ¿no? Que la norma nos establece, porque cuando hay discrepancias, lo que media siempre va a ser la ley. Entonces, a mí me parece que es una de las cuestiones importantes, ¿no? Cuando se habla mucho de aborto, pues bueno, también hay que reconocerlo y también mencionarlo mucho. El aborto legal ya existe y está reconocido en la norma 046. Y los casos para aplicarlo sí, son específicos, pero también ampliamos nuestra percepción de lo que es, las implicaciones, las áreas, los lugares, los espacios y las situaciones a través de las cuales se ejerce la violencia sexual. Entonces, como decíamos ahorita, y no nos cansamos pues de reiterarlo, hay que ir también deshaciéndonos como de esos mitos que pues dicen que un papá no puede ser el violador de su hija, que esos casos en donde hay niñas que se embarazan de sus abuelos no existen, ¿no? Porque eso sí sucede y sucede mucho. Entonces, la ley nos permite a través de esto, pues bueno, brindar certezas jurídicas a quien vive algo así, también certezas jurídicas para el personal médico que tiene que saber que no está violando la ley si atiende a una víctima de violencia sexual, si tiene derivado de esto y posteriormente, ¿no? Dentro del plazo que la ley establece, que no exceda las 12 semanas en el caso del estado de Chihuahua, que pueden atender un aborto legal, ¿no? Una interrupción legal del embarazo sin ningún tipo de implicación legal. Eso también hay como que mencionarlo y me parece que pues las escuelas de medicina no fortalecen mucho en su formación el tema jurídico, pero por eso de repente hay médicos, médicas que se sorprenden con esta situación, ¿no? Entonces, o sea, sabiendo esta información, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se tiene que hacer, ¿no? Entonces, los campos de aplicación de esta norma, pues son de la falta de aplicación de la norma puede dar origen a sanciones penales, civiles, administrativas, según también el tamaño de la norma, ¿no? Porque no es lo mismo que se le niegue la información a una mujer a que la criminalicen y la esposen a una camilla, porque sí nos ha tocado, ¿no? Entonces, también tiene que ver un poco con eso, pero pues hablemos de la norma pues en toda su dimensión, ¿no? La norma no se trata tampoco tan solo de interrumpir embarazos, y eso también hay que mencionarlo. Es la debida atención y seguimiento a las mujeres y niñas que padecen violencia sexual dentro del ámbito familiar, y hay que atenderlas y hay que estar no solo en el momento en que suceden las agresiones, sino darles también seguimiento, referirlas. Entonces, todo eso está incluido en la norma. También hay que decirlo, no hay que estigmatizar a la norma por sí, porque uno de sus componentes permite el aborto legal. Claro que sí, pues por supuesto, y es importante y es una herramienta
sustancial, y sobre todo porque cuando las mujeres, en algunos casos, cuando llegan a solicitar los servicios, si la atención es buena, de calidad, es empática y hay una escucha activa, adecuada, es muy probable que una niña, un adolescente o incluso una mujer se dé cuenta que está siendo víctima de violencia sexual. Puede ser que no lo haya todavía, no lo tenga consciente, pero a través del servicio, cuando es adecuado, puede sí reconocerlo y puede atender las afectaciones que a su salud mental tenga. Y eso también es un criterio de la norma, ¿no? Entonces, no hay que estigmatizarla, y pues las generalidades, como las mencionaba ahorita Raúl, ya las mencionó, ¿no? Hay que, su aplicación. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Sí, claro. Y justo en este sentido, Mariela, algo que platicábamos en la sesión pasada, en lo que esto pasa a la siguiente, era que de pronto muchas veces en el personal de salud, no nada más quienes son médicas o médicos, el personal de salud en general, eh, que atendemos a las usuarias, de pronto hay estos miedos, pero hay estos miedos que vienen del no saber este fundamento normativo jurídico que está ahí, que bien decías, ¿no? Estas certezas jurídicas, y voy a retomar ese término, lo voy a tener también yo aquí ya anotado, porque yo decía, bueno, este respaldo jurídico, pero justo estas certezas jurídicas que decías tú, saber que hay leyes que respaldan a las víctimas, pero que están respaldando también al personal, y que el personal entonces puede tener esta seguridad, cuando conoce las normas, las leyes, los tratados y demás, de decir, lo que yo estoy haciendo no va contra la ley. Lo que estoy haciendo es algo que además garantiza derechos a las usuarias, y que nosotras y nosotros como servidores o funcionariado público, una de nuestras principales funciones es garantizar los derechos de las y los usuarios que llegan a nuestros servicios. Entonces, si tenemos estas certezas jurídicas, pues efectivamente podemos incluso dejar de tener este miedo de, y si vienen y me meten a la cárcel, y si vienen y me dicen que yo lo que hice está mal, no tengo por qué pensar que lo que hice está mal si me estoy apegando a la normativa, Claro. ¿no? Y Eso sobre es muy todo, importante. Sí, perdón, perdón. Gaby, perdón que te interrumpa, pero es importante lo que mencionas porque finalmente son procedimientos médicos y los servicios de salud lo que ofrecen son procedimientos médicos. Entonces, pues estos no tendrían por qué atravesar por el criterio, ¿no? de las convicciones de cada persona que los provee. Entonces, aquí hay tres generalidades, pero hay una en particular que me parece muy importante resaltar y que tiene que ver con que precisamente estos procedimientos médicos, la atención médica, se debe proporcionar con perspectiva de género. Porque ahorita lo mencionaba Raúl, tienen que tener esta perspectiva y también se tiene que tener conocimiento de las implicaciones que tiene el problema de la violencia. Porque cuando hay una chava que abortó, que haya pasado, que abortó de manera involuntaria, ¿no? O que quizá fue inducido, o cualquiera que sea la situación, ¿no? Cuando se le atiende, pues obviamente primero hay que atender la situación médica que está cursando, ¿no? Porque lo que el servicio médico debe de procurar es eso, ¿no? Primero atender la urgencia médica porque la ley así lo establece, pero el principio ético de preservar la vida también. Pero el principio ético es de garantizar la vida de la paciente, de la mujer que está siendo atendida. Por el principio pro persona, porque la que tiene derechos es la mujer, en fin, ¿no? Entonces, ya de manera posterior y médicamente, pues ya se valorarán otras cuestiones, pero eso es lo importante. Entonces, en lo que se está dando este proceso, no hay muchos juicios, ¿no? Y estigmas que se le hace cargar, porque cuando de manera legal desde la incidencia, ¿no? Por el activismo o por la aplicación de estos procedimientos que finalmente son los que traducen o reflejan a la práctica institucional que el protocolo le falta algún elemento o que se debe ampliar porque tiene que reconocer otras cosas, como decíamos ahorita de la NOM, ¿no? Cuando nace, a cómo va, cómo ha ido evolucionando hasta este momento, pues bueno, desde la incidencia y lo demás, pues bueno, hacemos algo que se llama despenalización social, es decir, pero eso tarda muchísimo más
que los efectos jurídicos y legales que podemos hacer con las modificaciones de ley, ¿no? Entonces, mientras vía de eso, pues puede permitirse el procedimiento y los servicios de salud estarán obligados a proveer el procedimiento y tendrán que garantizar lo que así sea, ¿no? Pero finalmente esta falta de sensibilidad de señalarla como que sí, no le llaman a la usuaria, a la paciente, a la mujer que está siendo atendida por su nombre, le llaman como que la que abortó, o en fin, ¿no? O sea, estimulando, ¿no? Los juicios, las miradas de reprobación, ¿no? Que de las otras pacientes, es decir, como si hacerle cargar una culpa, ¿no? Que finalmente tiene impactos en su salud mental posteriormente, ¿no? O sea, finalmente los servicios de salud tendrían la necesidad, o sea, tendrían pues la obligación de hacer cursar a las víctimas por este tipo de procesos, y no solo me refiero a la interrupción legal del embarazo, también a la forma en la que se atiende violencia. Cuando dicen es que ¿por qué son tan exagerados tus papás? Es que no, eres muy exagerada, es que ¿qué tanto aguantas? A mí sí me pegaban y yo quedé muy bien, yo salí muy bien, o sea, no, pues no puedes, es que si denuncias esto vas a destruir a tu familia. O sea, esas cosas, ¿no? Que se dice que una pudiera esperarlas de, de las familias, ¿no? O sea, también suceden en el servicio de salud. Cuando los jóvenes, las jóvenes, incluso adolescentes, van a los servicios amigables a solicitar consultoría, pues bueno, también esto aparece, ¿no? Aparece aún, ¿no? Aparecen personas que le dicen, bueno, sí te la voy a dar, sí te voy a dar el anticonceptivo, pero devuélvete con tu mamá. Cuando vengas con tu mamá, te doy todo, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, pues obviamente inhiben, ¿no? Por eso es importante que más allá del conjunto de leyes que tengamos, pues también, pues estas cosas, pues también esas prácticas se vayan erradicando. Y en ese sentido, pues por eso es importante reconocer las normas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, hay otras generalidades, ¿no? Como el carácter de quién se involucra, también los alcances, por ejemplo, de quién esté involucrado, de quién se involucra en la situación de violencia, ¿no? Definir los alcances, ¿no? Y también los alcances de participación del personal de salud, las instituciones hasta dónde tienen que llegar, pero también las limitaciones, porque también una situación de violencia familiar se puede complicar si esos límites no están claros, ¿no? Es decir, se ofrecen los servicios, los prestadores de salud ofrecen los servicios y el asunto, ¿no? La institución, ya sea el sector público, social y como decía Raúl, privado, pero como los sectores privados atienden, pues atienden de manera, con otra perspectiva, ¿no? Con otra visión, ¿no? Con otra visión, ¿no? Distinta, que no tiene que ver con los derechos, sino con privilegiar, ¿no? Quién está contratando un servicio, pues entonces, atiende otro tipo de necesidades, pero quien se involucra en una situación de violencia familiar, pues tiene que, el sector salud, pues tiene esta gran posibilidad. Me pasan la siguiente, Gaby, de una vez porque se va a atorar y pues para terminar la idea. Bueno, tiene la posibilidad de coadyuvar también a los procesos cuando estos van a judicializarse. Y ahorita vamos a ver a través de otra norma cómo es y tiene que ver con el caso del expediente clínico. Pero pues bueno, otra de las cosas que mencionaba ahorita Raúl es como la búsqueda, ¿no? De la violencia sexual y tiene que ver con esta cuestión de la detección, ¿no? O sea, tiene que ver con realizar como entrevistas. Hay cuestiones muy específicas que pues ya el personal de salud ha entrenado, ¿no? Aunque no esté buscando, reconoce. No, o sea, porque la violencia, para bien o para mal, aunque no tenga lesiones evidentes, aunque no, sí tiene, ¿no? Sí tiene, sí deja marcas como en un aspecto físico, ¿no? De ánimo, de que sí, o sea que es fácil reconocerlo, ¿no? Para quien tiene ojo entrenado, pero para quien tiene voluntad también lo es, ¿no? Entonces, ¿me pasas la siguiente, Gaby, por favor?
Bueno, entonces la detección también también en la norma están incluidos, también hay algunos puntos como para poderlas detectar, ¿no? Entonces, porque también hay casos y situaciones y sobre todo porque también lo entendemos. El Servicio Público de Salud no permite a veces, pues que se tenga como todo el tiempo del mundo para poder establecer una entrevista a fondo, porque lo que necesita es mejorar su eficiencia y sacar la consulta, todas las consultas que tiene previstas para un turno determinado, ¿no? Pero finalmente por eso es que acudimos mucho a esto, a la observa activa, ¿no? O sea, de estar observando, a la escucha empática, porque cuando se tiene un expediente, ¿no? Cuando se tiene un expediente donde ahorita que decía la gastritis que decía Raúl, pues es que hay víctimas de violencia que las principales afectaciones les causan males gastrointestinales, ¿no? Y cuando estos son recurrentes y ya han hecho como análisis clínicos y estudios pues que muestran que ahí no hay nada de origen fisiológico, pues obviamente es algo externo lo que está afectando a esa mujer, ¿no? Y eso no tiene que ser una búsqueda exhaustiva. Entonces, esas son como cosas como muy leves, ¿no? Muy ligeras, que si hay como cuestiones de somatización que son persistentes, que no se van, que persisten a través, independientemente de que se tengan tratamiento, pues está, bueno, ya indica, ¿no? Que la cuestión es externa y muy probablemente tenga que ver con una situación de violencia. Entonces, también esta situación de la norma también nos indica cómo se tiene que tratar a las mujeres que ya están embarazadas, cómo se refleja, ¿no? O sea, para que no se abandone el cuidado prenatal, que se provea si no se está dando, en fin, ¿no? Evitar las amenazas de aborto si es que su decisión llevar a término. Y pues bueno, hay la prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ¿me pasas la próxima, Gaby, por favor? Y pues bueno, viene toda esta parte, ¿no? Del tratamiento y la rehabilitación. Porque es importante como mencionarlo previo y a lo mejor echarse un clavado como para leerlo de manera lenta, adecuada y todo. Porque generalmente, y también es una de las cuestiones que adolece nuestro servicio, nuestro sistema de salud, en de cualquiera servicios de salud del Estado, IMSS, todos. O sea, se trata, tiende a tratar y rehabilitar una condición. O sea, no enfoca como las pilas a la prevención. Entonces, la prevención tiene que ver no solo con prevenir el padecimiento, sino también desde ahí se empieza a reivindicar los derechos, ¿no? O sea, los derechos tienen que ver con esto, porque a un largo plazo también tienen que ver con construir ciudadanía, con empoderar a las víctimas, a quienes padecen violencia sexual, también tiene que ver con empoderarlas para fortalecer su toma de decisiones. Y la toma de decisiones también tiene que ver con la autonomía. Entonces, también es importante como que veamos, ¿no? Vienen ya el tratamiento y la rehabilitación, ¿no? Que sí, pues es la parte que ya viene como a poner un curita para que el mal no sea mayor, pero pues también las fases previas son importantes, ¿no? Entonces, en los casos de urgencia médica, pues bueno, la exploración clínica del área genital pues es indispensable, ¿no? En las consultas de primer contacto cuando hay necesidad. Y aquí viene este tema de empoderar a las víctimas para la toma de decisiones, porque tiene que ver también la toma de decisión con el consentimiento. Y el consentimiento es un derecho de todos los pacientes, de todas las personas. Pero el consentimiento informado, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque también una de las trabas cuando hay posibilidad, cuando se tiene que hacer una interrupción legal del embarazo, pues bueno, hay médicos y médicas que para tratar de inhibir o retrasar el procedimiento o de que no se realice o de convencer a la víctima en un sentido contrario, acuden al consentimiento informado, pero lo hacen extensísimo, ¿no? O sea, como si les fueran a hacer un trasplante de hígado y no solamente un aborto, ¿no? Una interrupción de embarazo, ¿no? Entonces,
le dicen es que te va a pasar esto, te vas a pasar, hay mucha probabilidad de que tu salud reproductiva se vea afectada, de que quedes estéril, de que te puedes morir en la plancha, o sea, esas cosas todavía pasan. Ya menos, pero pasan. Entonces el asunto, pues también me ha encaminado pues de que esas prácticas, cuando suceden, se vean tan mal que dejen por condicionamiento social también social y sobre todo ya en términos de función pública, dejen también ya de ocurrir. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Sí. Y justo también en ese sentido que mencionas, Mariela, se dio mucho, creo que se sigue dando, pero ya no tanto o ya no se nota tanto. Se dio mucho cuando empezó toda la cuestión de la legalización de la interrupción. Pasó mucho acá en Ciudad de México, pero sé que también en los otros estados, cuando ya empezó también a generalizarse el que fuera ley a empezar bajo ciertos aspectos, que llegaron muchas, pues, como otras instancias no gubernamentales que en teoría son asociaciones civiles, pero bueno, ¿no? Son de la sociedad civil. Y que de pronto llegaban a las clínicas, a los hospitales, a los lugares donde sabían que se dan que se hacen los procedimientos, no solamente llegaban a amedrentar o a hacer que temieran las usuarias afuera, sino que nosotros nos dimos cuenta que llegaban como parte de, yo soy de la sociedad civil y vengo a informarle al personal, ¿no? Y entonces llegaban con videos, ¿no? Así un bonche de videos, de libros, de folletos, de muñequitos y no sé qué. Y entonces mucho del personal se fue con la finta de que iban con información clara, científica y además basada en la ley, pero en realidad cuando ya, y les decían, pues póngales con todo lo que usted les pone, también póngales esta información. Y como les ponían en los centros de salud y en las clínicas los videos de la información que siempre les dan, ¿no? De las diferentes cuestiones de prevención y de atención, pues había quienes terminaban poniendo ahí un video que al final resultaba ser estos videos muy malintencionados sobre estos mitos de la interrupción, ¿no? Si ya casi está un niño para nacer y así es como está cuando a las 12 semanas y lo destrozan y no sé qué, pero ¿por qué lo menciono? Mucho tiene que ver con que incluso como parte del personal, de los funcionarios y funcionarias que estamos brindando atención, hay que mirar el material que nos llega, todo el material que nos llega, hay que mirarlo primero, hay que revisarlo y hay que ver qué es lo que estamos poniendo. O sea, punto número uno, que tiene que ser algo que llegue de línea directa por normativa, pues porque por algo nos mandan materiales específicos, sí, de la Secretaría. Pero si nos está llegando otra cosa de afuera y lo pienso poner, primero necesito mirarlo y ver si eso está de acuerdo con las normas que tengo yo acá, ¿no? Sí, sí, Raúl, sí, sí, sí. Es que ni siquiera tendría que llegar ese material, porque al final de cuentas, el proceso y tu lineamiento, tu ruta de actuación es orientación consejería previa a la interrupción del embarazo, si estamos hablando de este tema de una interrupción de embarazo por la causal de violación, que es lo que se puede hacer, una de las que se puede hacer en el estado de Chihuahua. Y aquí, pues no cabe que te muestren otra información que no tenga un sustento científico. Y al final de cuentas, cuando tú das una orientación consejería en este tema, hay tres opciones nada más. O sea, no hay para dónde hacerte. Una es, llevas a término el embarazo y te quedas en este caso con el producto. O sea, esa es una. Llevas a término el embarazo y lo das en adopción o haces la interrupción del embarazo. O sea, no hay más que te puedan decir al final de cuentas el personal médico que está presente. Ahora bien, esta orientación consejería tiene que ser sumamente objetiva. No puede ser más cargada hacia ninguno de los tres lados o a las tres opciones. No es como, es que te conviene más darlo en adopción porque fíjate que pues va a ser muy feliz este bebé. A veces menciona la palabra, ya desde el momento en que el médico o la médica te menciona la palabra bebé, en este tipo de orientación está viciado. O sea, es una mala práctica que no tiene que estar presente. Es un producto. Al final de cuentas estás hablando de un producto porque es médicamente, el término médico. Entonces, no puedes irte hasta esa parte de para que sea feliz. O es que el bebé. Okay. Aquí te doy las tres opciones exactamente igual y al final de cuentas la persona es quien toma la decisión de qué es lo que va a hacer.
esta otra parte de poner, y sí nos ha pasado, nos ocurrió un caso en donde llegaron y entregaron un feto en el Como de tema quiz, ¿no? de, no recuerdo de cuál era el material, no sé si Mm. era de goma o de qué era, y le empezaron a dar un speech, pero eso lo hicieron fuera de la unidad médica. Eso lo hicieron en algún otro lado. Entonces, Ujú. son de esas cosas que creo que tenemos que evitar porque no puedes hacer esto. Si alguien está llevando información de promoción por otro lado, creo que tenemos que denunciar esa mala práctica, porque al final de cuentas no es parte de los lineamientos, no es parte de la norma, no es parte de una ruta de actuación, no es parte de un procedimiento médico. Entonces creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos, cuidadosas en ese sentido. Nada más como Sí. tocando el punto que mencionas tú. Sí, No, y sí, y aquí hay justo. una cosa importante también, y hay que señalarlo, porque también de repente no, en el sector salud no se miden los alcances, o sea, de lo que están diciendo. Pero el viciar el consentimiento de una víctima, mencionándole al bebé, diciéndole, metiendo juicios de valor sobre algo que puede suceder o no. Es decir, es que para que va a ser muy feliz una familia u otra mujer que no ha podido tener hijos, en fin, no, le vas a dar la posibilidad a una familia que sea feliz, o sea, como montar juicios de valor sobre una situación hipotética. Eso es viciar el consentimiento de una víctima y eso implica violencia obstétrica también. Entonces, también es una de las cuestiones que puede ser constitutiva de violencia obstétrica, ¿no? Y ahora, pues vamos a ver para los criterios específicos para la atención, el tratamiento de la violencia sexual. Y aquí sí me gustaría que Raúl va a platicarnos qué es lo que hay que hacer, qué se hace, porque, pues bueno, yo lo puedo decir así, pero Raúl, que trabaja el programa de violencia desde la Secretaría, él tiene como muy clara la ruta, pero sobre todo cómo han respondido las personas que trabajan en el sector salud sobre cómo atenderla y cuáles son, ya platicaremos ya en conjunto, vamos a intercambiar cuáles son nuestras experiencias para limitar o facilitar el acceso. Pero por mientras, Raúl nos va a platicar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que le permite ya la norma al sector salud para atender. Y un poco, sea, Raúl, por aquí les sí. comentan en el chat, nos dice Luis, hay ocasiones en que los servicios médicos o centros de salud no aplican como debe ser la norma 046, ya que muchas veces los mismos servidores cuestionan a la persona sobre lo que va a hacer siendo objetor de conciencia, que también es parte importante de ver qué sí y qué no es ser objetor de conciencia. Gracias. Ok, mira, si quieres me adelanto nada más al tema de la objeción de conciencia, porque creo que nos queda muy poquito tiempo, pero nada más para que nos quede esa claridad. La objeción de conciencia no es un derecho como tal, es una excepción a la norma. Específicamente en el tema de que una persona tiene, valga la redundancia, vamos a ponerlo si quieren así, pero no es derecho como tal, ¿no? Como que tiene esa facultad de no intervenir en algún procedimiento porque va en contra de sus creencias personales. Y esto en realidad pudiera aplicar para muchos otros aspectos, pero lo han enfocado, encaminado totalmente al tema de la interrupción. Entonces, el personal médico o el personal de enfermería, y ojo, estoy diciendo personal médico y de enfermería, quienes lleven a cabo el procedimiento o quienes pudieran llevar a cabo el procedimiento de interrupción son las únicas dos figuras que pudieran objetar conciencia. Y lo pongo como en palabras así como o algo muchísimo más simple. Llega una mujer a pedir una interrupción del embarazo porque fue víctima de violencia sexual y ahorita vamos a explicar qué se tendría que hacer o cómo se tiene que hacer. Y a la persona que la recibe, pues es un médico de que dice, bueno, es que mis creencias personales no me permiten hacer la interrupción. Ok, él puede hacer eso, pero tiene en ese momento, tiene que poderlo referir a una persona que pueda llevar a cabo el procedimiento. Si no se encuentra en esa unidad un personal que lo pueda llevar a cabo, el director de la unidad lo tiene que conseguir. Las unidades médicas, los hospitales, las secretarías de salud no pueden objetar conciencia, porque no tienen conciencia, son las personas. Y las únicas que podrían hacerlo es quien vaya a dar el medicamento, que al final de cuentas hay dos maneras que son las recomendadas por parte de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, para llevar a cabo los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo por causal de violación. Medicación, que hay dos formas de hacerlo, dependiendo. Tienes que tomar en cuenta, obviamente, las semanas de gestación y algunas otras cuestiones médicas. Das mifepristón y misoprostol. Es como un esquema combinado.
un esquema solo de misoprostol o bien AMEU, que es una aspiración endouterina. Son las 3 que son recomendadas. Olvidémonos del legrado. O sea, si están haciendo legrado, son prácticas que no tendrían que estar procediendo en este momento porque hay riesgos a la salud de la persona. Entonces, ahora bien, me regreso al tema de la objeción. Si la persona que recibe a la mujer, el personal de recepción, el señor que recibe el guardia de seguridad, quien toma los rayos X, nadie puede objetar conciencia. Y eso Mariela va a estar de acuerdo conmigo porque nos tocó un caso y lo vamos a platicar. No tenemos pelos en la lengua en ese sentido, perdón la expresión. Una enfermera que le dijo que no le iba a tomar los signos a una adolescente porque era objetora de conciencia. A mí me tocó escucharla y yo estaba atrás estaba escuchando lo que estaba diciendo. Entonces ya salí yo y le digo, a ver, ¿usted sabe qué es la objeción de conciencia? Sí, que yo no la voy a atender. ¿Pero por qué no la va a atender? Porque soy objetora de conciencia. Le digo, pero usted no va a intervenir en el procedimiento. Aquí tenemos al médico que lo va a hacer y está la enfermera que va a acompañar. Parte de su profesión y al final de cuentas, de su ejercicio profesional, es tomarle los signos y es acompañarla en lo que se está preparando para el procedimiento. Ya dentro del procedimiento, usted no participa. Entonces, sí que dejemos y tengamos claridad, porque también Luis por ahí anda, Luis Chávez, y también nos han dicho que tenemos que llevar personal no objetor del área de limpieza. Es en serio, ¿eh? Nos lo han dicho en algún hospital. Pues no es cierto. Entonces, tenemos que tener el personal identificado que diga, yo estoy de acuerdo con el procedimiento y lo voy a hacer. Entonces, ahí al compañero que puso Luis, no recuerdo el apellido, el único personal, insisto, que puede declararse objetor de conciencia es quien va a llevar a cabo el procedimiento, y es personal de enfermería y personal médico. Quien va a dar la pastilla, o quien va a meter la cánula, o quien va a detener las pinzas mientras se está haciendo el AMEU. Fuera de eso, nadie más, ¿eh? Y eso hay un marco que lo regula. Y me encantó lo que dijiste ahorita, Mariela, el tema de no estigmaticemos la norma. La norma no es la norma oficial mexicana 046 de aborto. Es la norma oficial mexicana que son los criterios de atención de la violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres. Y hay muchísimas otras cosas que nada más el tema de aborto, como el tema de la prevención, como el tema de la atención, el tema de la detección, que tenemos que enfocarnos. Pero ahorita por cuestiones de tiempo vámonos al tema del numeral 6.4 en adelante, que tiene que ver con la interrupción del embarazo. Tenemos todavía alrededor de 20, 15 minutos, ¿eh, Raúl? Entonces, perfecto. No, sí, no te corretes. Creo que con eso estamos más que bien. Okay. La última modificación que se le hizo a la norma y que fue como lo más controversial fue en el 2016, en marzo del 2016. Y se hicieron algunas adecuaciones a los numerales del 6.4, que tiene que ver con la atención de la violencia sexual. Me voy a ir numeral por numeral porque pues así es como tienen que leerse esta norma, ¿no? El 6.4.1 nos habla de que los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata. O sea, aquí no podemos nosotros dilatar los procedimientos y decir, espérame a que llegue. No, es una atención de manera inmediata porque ahorita bien lo decían, tenemos que buscar el tema del derecho a la salud. Y ahorita por ahí mencionaban el tema de la revisión ginecológica o de la revisión en el tema de violencia sexual, y el médico o la médica que recibe puede atender, obviamente bajo el consentimiento de la persona en situación de víctima. No esperarse a que llegue el médico o la médica legista del Ministerio Público porque puede tardar un montón, y tenemos que siempre poner en primer momento el resguardar la salud y la vida de la persona que está ahí enfrente. Nada más como dejando ese punto también el anterior. El 6.4.2.3 se debe dar a la víctima la pastilla de anticoncepción de emergencia hasta un lapso no mayor a 120 horas. Esto es cuando los casos son casos recientes o son casos que son dentro de este periodo después del evento de agresión. Tenemos hasta 120 horas. ¿Se puede dar después de las 120 horas? Sí. Lo que pasa es que el medicamento va perdiendo su eficacia conforme va pasando mayor tiempo. Ahora, nuestras normas nos dicen, por cuestión del sector salud, que tenemos hasta las 120. Ya no lo damos después de las 120 horas. Pero alguien por fuera puede decir, ¿sabes qué? Van 121, pues va, dáselo, ¿no? 122, pues va. 123, pero vuelvo a lo mismo. El medicamento es más eficaz cuando está más pegado al evento.
Que llegue una mujer al sector salud que acaba de vivir una agresión sexual hace unas horas, pasa, pero es bien complicado. O sea, por lo general van a llegar ya tiempo después, un día, 2 días, incluso ya posterior a las 120 horas, ¿no? Pero por eso es importante que las personas conozcan el tema de la publicidad y la difusión de estos derechos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a evitar que haya un mayor daño al que ya hubo. En este tema de la cuestión de, pues, estaríamos evitando un embarazo no deseado, un embarazo obviamente que no es planificado ni mucho menos, es una agresión sexual, ¿no? Entonces tenemos hasta las 120 horas. Aquí no menciona el tema de las 72 horas para el manejo de antirretrovirales, para la prevención de, en la norma no te lo dice tal cual, pero sí tenemos que tener claridad. Tenemos también posterior al evento de la agresión, 72 horas para dar antirretrovirales para la prevención de VIH y otros tratamientos para prevención de otras ITS, porque no es lo mismo. O sea, son dos esquemas de medicamentos diferentes. Que eso lo podemos ver nosotros ya en las guías prácticas o lo podemos ver en los protocolos. Que ahí estás hablando de antibióticos y otro tipo de medicamentos para cada infección. Entonces, pero sí tener esos números, yo siempre en las capacitaciones le decimos a los compañeros, compañeras, vamos a grabarnos lo que son 120 horas, 72 horas y 12.6 semanas, que ahorita ya por ahí lo mencionó también Mariela, que tiene que ver con el lapso que tenemos para la interrupción del embarazo por causal de violación en el estado de Chihuahua. No, o sea, son 12.6, no podemos pasarnos de esas 12.6 porque entonces sí ya incurriríamos en una cuestión de un aborto que al final de cuentas no hay una, ¿cómo se le llama? Ya es un delito. Ahí ya lo podríamos poner como ese delito, ¿no? Ya es una causal de delito. Ahí el 6.42.4, informar sobre las posibles consecuencias de una ITS, y en este caso VIH. 6.4.2.8, contar con personal capacitado para el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que es un tema postural. Tenemos muchos ginecólogos, ginecólogas, pues, que saben hacer AMEU. Muchos y muchas, ¿eh? O sea, no es como que no existan. Sí existen, pero tiene que ver también con lo que mencionaba ahorita Mariela, el temor de que qué va a pasar si hacen el procedimiento, porque no hay un respaldo jurídico que les esté apoyando para decir no te va a pasar nada, no te van a meter a la cárcel. Ahorita yo les puedo contar que se les sacó un documento aproximadamente hace inicios de año, en donde el área jurídica de la Secretaría de Salud le manda a todo el personal de servicios de salud, y ahorita ya está corriendo con Uchizal, de las unidades y personal directivo, en donde el área jurídica dice que hay un respaldo, que no tendría que existir el documento, pero bueno, para evitarse más problemas, está ese documento donde les dice que no van a tener ningún problema como personal si dan cumplimiento a la norma 046 y tu sustento te lo está dando tu área jurídica de la Secretaría. Ya más que eso, pues no puedes pedir, porque al final de cuentas ya no puedes tener ese pretexto de es que me va a pasar algo. No, tu área jurídica te está respaldando cuando la propia norma ya lo hace. Entonces creo que no, eso ya es algo que para nosotros nos da una herramienta extra, que sé que la propia norma lo es, pero es como para apoyarnos, ¿no? Que eso es algo que podemos decir que hemos estado gestionando y fregando a la Secretaría ya desde hace algunos añitos, que nos ha costado trabajo y pues ahí sudor y Mariela sabe que muchas otras cosas por ahí, pero pues que bueno, es parte de nuestra chamba, ¿no? Entonces, ahí está. Ya en el numeral 64.2.7, que fue una de las modificaciones del 2016, nos dice que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley. Anteriormente no mencionaba interrupción voluntaria, mencionaba el tema de aborto, que al final de cuentas, el hecho de que hayan hecho ese cambio también empieza a quitar un poco de estigmas. O sea, creo que es parte de lo que se empezó a hacer. Pero ahora vamos a transitar porque se crea el programa de aborto seguro para atender todos los tipos de abortos, incluidos la interrupción del embarazo por causal de violación. Pero esto ya es más reciente. Y aquí nos dice que es previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de una violación. No hay un formato específico. Es un escrito bajo protesta de decir verdad, puño y letra de la persona en situación de víctima. Entonces, si no sabe escribir,
pues alguien le apoyará y podrá poner su huella o poner su firma si es que tiene una firma, o poner una X. Simplemente es esta parte acompañado de la firma de una persona testigo o testiga. Entonces, hay gente que nos dice, es que hay que hacer un formato. No. En las capacitaciones de nivel federal siempre se nos ha hablado de que es bajo un escrito, puño y letra de la persona. Anteriormente, en la norma antes de la modificación, se nos decía que era previa solicitud de la autoridad competente. Que en el estado de Chihuahua se agarraron mucho de ahí para estar pidiendo un oficio emitido por parte, primero decían que era de un juez, posterior ya no fue el juez o jueza, posteriormente fue fiscalía, y luego después fue Ministerio Público, y luego después lo emitió hasta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, yo en alguna reunión les decía, a ver, ¿se dan cuenta de que ni siquiera tienen un sustento de por qué están emitiendo ese documento? Y que también ponía el documento, más o menos decía lo siguiente, ¿eh? De acuerdo a los marcos normativos y legales del Estado mexicano, le pedimos a la Secretaría de Salud de cumplimiento a la norma 046 en el numeral 6.42.7. Entonces es un documento totalmente contradictorio, porque la norma no te pide que te dé ningún documento extra. La propia norma te dice que tienes que acatar lo que dice la norma. Entonces fue la manera en la que nosotros pudimos, a recientes fechas, porque Mariela también lo sabe, que todavía el año pasado nos esperábamos a que llegara el avistamiento, porque ni siquiera era una notificación, era nada más un documento donde nos daban vista, y llegaba directamente al secretario de salud con copia para dirección médica y con copia para dirección jurídica, con una copia para su servidor. O sea, yo ya tenía el conocimiento del caso desde antes que nos llegara ese documento, pero yo me tenía que esperar a que lo turnaran todas las autoridades y llegara conmigo para que pues, empezáramos nosotros el tema de los procedimientos. Afortunadamente, bueno, pues no afortunadamente, es lo que debe de ser. Ya ahorita no ocurre eso. Y esto tiene apenas de 4 o 5 casos para acá que lo llevamos haciendo. Llega una persona y hace la solicitud bajo protesta, de decir verdad de que fue víctima de violencia sexual y que como resultado de la misma hay un embarazo. Eso mismo pues ya se le entrega directamente al personal no objetor de conciencia, que ese es otro boleto, porque nosotros tuvimos que conseguir al personal y capacitarlo para trasladarlo a las unidades en donde se puede llevar a cabo las interrupciones. En la norma no te dice que debe haber un lugar. La norma te dice pues que en el lugar en donde se pida la interrupción, pero sí tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo como muy burdo. Vamos a imaginarnos Urique, o vamos a imaginarnos Carichí, Batopilas. Tú llegas a Batopilas a una unidad de primer nivel y le dices al médico pasante, oiga, pues es que sabes que yo fui víctima, una mujer, yo fui víctima de violencia sexual, quiero interrumpir el embarazo. Es un médico pasante. Probablemente él no sabe hacer ameo. Probablemente no tengan misoprostol. Probablemente no tengan mifepristona. Ahí no es una cuestión del que él es objetor de conciencia o ella es objetora de conciencia. Ahí es una cuestión de que se tiene que hacer una revisión, un diagnóstico de qué pasa en los estados y la federación no puede determinar y decir, homologado un lineamiento para el Estado mexicano. Pues es que no puedes comparar Tlaxcala con Chihuahua. No puedes comparar Colima con Chihuahua, no puedes comparar Colima con Nuevo León por el tema de las distancias, por el tema de infraestructuras. Entonces creo que tenemos que tener rutas muchísimo mejor estructuradas. Entonces, en este caso de Huachochi, Batopilas, Urique, lo que se hizo es tener 4 unidades de segundo nivel que sean como centinelas, si las quieren llamar así, o unidades en donde se puedan llevar a cabo los procedimientos. Es Juárez, en el Hospital de la Mujer, el Hospital de Ginecobstetricia Parral, el Hospital de Ginecobstetricia Cuauhtémoc y el Hospital General en Chihuahua. Son esas 4 unidades de segundo nivel en donde se pueden llevar a cabo los procedimientos. Ya en el estado hemos llevado a cabo este año procedimientos en CRIL, en una unidad de primer nivel, y en su momento en Huachochi también se hizo en un primer nivel, pero porque contábamos con los medicamentos y contábamos con el personal capacitado para poderlo llevar a cabo. Lo que nosotros pretendemos es que en este año y el que viene
podamos transitar a unidades de primer nivel, que cuenten con capacidad resolutiva, porque eso sí te lo dice la norma. Tú tienes que redireccionar o tienes que hacer la referencia a una unidad de atención donde cuente con una capacidad resolutiva, porque si no cuentas, pues no lo haces. Entonces, esto es como vamos trabajando y cómo se va transitando. Entonces, barreras que hemos tumbado en un año, pero pues, es mucho trabajo del que hay detrás. El oficio del Ministerio Público ya no lo requerimos. El que sea solamente en segundo nivel lo estamos trabajando, pero tenemos identificado ya personal no objetor de conciencia. Antes teníamos, les tengo que decir abiertamente, teníamos 2 personas en todo el estado. Ahorita ya contamos con alrededor de unas 9, 10 personas identificadas. Contamos con una ginecóloga responsable del componente de aborto en la parte médica, que es quien va a estar capacitando en las diferentes jurisdicciones. Una médica general también del componente de aborto seguro. Una médica es general también, que está a punto de capacitarse también, que va a estar dando los servicios de aborto seguro en un servicio amigable, que ya lo mencionaremos más adelante, que es un servicio amigable, que es para la atención del grupo etario de 10 a 19. Entonces, son cositas que se van cambiando, que al final de cuentas es como se debería de hacer. Regresando al 642.7, es si la adolescente tiene de 12 años en adelante, no necesita el hecho del permiso, la autorización de padre, madre o tutor. Ella misma puede emitir ese documento, puede firmarlo. Por lo que mencionábamos ahorita, porque no le vas a pedir permiso o autorización a tu posible agresor de que te deje hacer la interrupción. O sea, precisamente por eso es parte de las modificaciones. Si Y es justo menor ahí, de... Raúl, Sí. no, creo que ya ibas hacia allá. Si es menor de 12, perdón. Si es menor de 12 años, pues sí es a solicitud de padre, madre, tutor o tutora. Pero habrá ocasiones en el que ellos o ellas se nieguen. Entonces, ahí entra lo que es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a tutelar de manera momentánea nada más para que se dé la autorización. O sea, ese sería el caso donde, bueno, ¿sabes qué? Tiene 11 años, tiene 10 años, y ya nos tocaron casos así, de algún adolescente de 10 años y cachito, en donde resulta que tutor o tutora no quiere, entonces entra por Procuraduría de Protección, tutela de manera momentánea, se da la autorización y se hace el procedimiento. Eso es como se tiene que hacer. Lo que sí, yo ahorita mencionaba, Mariela, el tema de lo que es el consentimiento informado. Sí, el consentimiento informado se tiene que realizar para el tema de porque es un procedimiento médico, pero también se tiene que hacer de manera objetiva. O sea, no puedes decirle, es que va a haber perforación de útero porque te voy a dar misoprostol. Híjole, pues hay que revisar los estudios, los casos clínicos, porque no es como que muy común que vaya a pasar eso. O si te hacen ameo, pues también vas a quedar estéril. Pues en dónde dice, o sea, en qué estudio te dice que ocurre eso. Entonces, sí tiene que ser la explicación de algo algo objetivo a la hora de hablar también del consentimiento informado. También dice el numeral 6427, el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no está obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación basada en el principio de buena fe, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, principio de buena fe. Si tú me dices que fuiste víctima de violencia sexual, yo como personal médico y de enfermería o de personal médico, tengo que creerte sí o sí. Yo no tengo por qué investigar porque no es parte de mi trabajo como personal del sector salud. Entonces, esto es como se debe llevar a cabo un procedimiento de interrupción, que creo que ahora sí, a partir de este año lo estamos acatando como debe ser, como te lo dice la norma en el estado de Chihuahua. Lo único que estamos ahorita trabajando es una ruta de actuación como para ver las diferentes variables y cómo lo vamos a implementar. Y hago como por ahí el spoiler, una compañera del programa de violencia y de aborto y de salud sexual y reproductiva, Gabriela Hernández, y su servidor, estamos trabajando en la creación de una ruta que se va a presentar por parte de una organización civil a nivel nacional. Nos pidieron el apoyo, el acompañamiento para hacer consultores y creación de esa ruta, pues ahí después se las presentaremos ya cuando la tengamos por ahí terminada. Y ahí te voy a molestar por ahí, Mariela, ahí después te platico. Sí. Ok, nos vamos, si quieren, con el siguiente numeral.
Ok, de lo anterior, no sé si tú quieras agregar algo, Mariela, porque ya ahora sí nos quedan casi nada y esta norma también cuenta con algo si quieres aventarte el tema de la norma 047. Sí, Sí, pues es que no quisiera que termináramos sin hablar de la 047, que también es muy importante. Bueno, también si pues gustan, lo que podemos abordar. podemos hacer es justo retomar en esta parte como de manera general y la invitación es, todavía hay una sesión con ustedes, me parece, por lo Sí, menos de una. atención a violencia sexual. Entonces creo yo que pudiéramos, si ustedes quieren, si les parece bien, les decía, tomar como la 047 para no dejarla ahorita suelta, que sí la podamos retomar con el grupo a lo mejor rápidamente e irnos con ella ya más profundo en la próxima sesión, que afortunadamente están los dos, entonces podríamos ir retomando y hacer la línea de todo lo que nos falta. Sí, claro que sí. Uh -huh. Sí, pues básicamente, o sea, no hay mucho que recuperar porque Raúl ya a partir del numeral, los numerales que retomó, pues son, o sea, como la parte nodal en esa parte que tiene con el componente de aborto. Nada más que sí, pues esto también está enfocado también a que a través del conocimiento de la norma también se vayan pues tratando como de erradicar las malas prácticas que tiene no solo el personal médico, o sea, también el administrativo, como decía ahorita Raúl, por ejemplo, ¿no? Cuando llega a solicitarse consejería, trabajadoras sociales, por ejemplo, pero va desde mucho antes. Por ejemplo, cuando se condiciona el servicio, cuando se condiciona el servicio por la derechohabiencia, ¿no? Si llegan a Hospital General y tienen IMSS y el IMSS está cerrado porque tiene un área de COVID que está atiborrada o estaba más lejos, ¿no? O en fin, no, o es burocráticamente más difícil acceder porque a lo mejor te dan una cita y te atrasa la posibilidad de poder acceder al aborto en términos que la ley establece, pues a lo mejor te parece como más concreto y más rápido ir al hospital general, pero cuando llegas te piden tu documento que hace comprobar tu derecho a audiencia, ¿no? Y que pagues el servicio. Entonces ahí pues hay una cuestión como compleja porque el servicio de interrupción del embarazo está dentro de la norma que atiende violencia sexual y es una urgencia médica. Entonces, y como por ser una urgencia médica, se tiene que atender de manera gratuita. Y las cuestiones administrativas se ven después, pero finalmente eso es lo que tiene como que prevalecer, ¿no? La atención como emergencia médica. Y si nos pasas ahora sí como a la norma 047, por favor. Ok. Entonces, esta norma también las disposiciones, ay Dios. ¿Esta o paso otra? No sé. En este es 047 y No, es objetivo y campo de aplicación. Y ajá, ok. en Bueno, como lo dice la norma, pues es la atención del grupo etario de los 10 a los 17. También tiene esta norma, como al igual que la 046, también tiene una dimensión muy amplia que tiene que ver con todos los servicios de atención a la salud de un grupo etario específico. O sea, no tiene que ver con una problemática, que de los 10 a los 19, perdón, no tiene que ver con una problemática específica por violencia o lo demás, no, tiene que ver con el pleno desarrollo de este grupo etario, tiene que ver con dar las posibilidades de que desarrollen un proyecto de vida, su libre desarrollo de personalidad, porque como lo mencionábamos ahorita, trabajar en la atención, en la prevención para trabajar la prevención tiene que ver con reivindicar derechos, tiene que ver con fortalecer las herramientas emocionales necesarias para la construcción de ciudadanía, de autonomía, para empoderar en derechos. O sea, entonces esta norma es una norma también muy bonita porque tiene que ver con eso, ¿no? Con dar, fortalecer, ¿no? En su autonomía a las infancias y las juventudes. Entonces, este grupo etario, ¿no? Pues tiene que ver, se enfoca, ¿no? Esta norma a reconocer riesgos que puedan impedir eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la atención
a la salud de todas las áreas en la vida de los de este grupo etario, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con salud sexual y reproductiva ni con prevención a la atención a la violencia, sino que tiene una dimensión como mucho más amplia. Pero al igual que la 046, pues también tiene esta parte como muy que ha hecho, ¿no? Pues que se estigmatice la norma porque uno de sus principales componentes, ¿no? El numeral en sus numerales, pues también establece, habla, ¿no? De esta posibilidad de el cuidado, la promoción, la atención de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Finalmente es dentro de este grupo etario en donde se instalan muchos de los servicios que ya el sector salud en atención a la norma y de acuerdo a todo nuestro marco legal, pues está trabajando para atender al grupo etario. Entonces, una de las cuestiones controversiales de esta norma, que no queremos como tampoco ubicarlo únicamente en eso, pero pues hay que mencionarlo, tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con la atención en el embarazo a menores de 15 años, ¿no? Entonces, porque pues los embarazos de menores de 15 años siempre, sin excepción, son indicativos de violencia sexual. Siempre hablan de un contexto violento y pues de un lugar caótico que eventualmente está comprometiendo no solo la salud física, ¿no? También la mental y probablemente hay como más personas en un ciclo de violencia que se encuentren involucradas, ¿no? Entonces, y eso pues obviamente va a afectar seriamente a quienes la padecen. Y tenemos también pues esta otra parte, ¿no? De la atención y la prevención, que tiene que ver con el personal de salud y las acciones que tiene que realizar. Y obviamente pues bueno, aquí me gustaría que nuevamente Raúl nos platicara en este numeral del 6.11 que tiene que ver con pues los servicios amigables, ¿no? De lo que también hablábamos ahorita, de la promoción y de qué específicamente va la norma también, ¿no? Desde ya la aplicación concreta y cuáles son la serie de dificultades con las que nos enfrentamos, porque siguen enfrentándose dificultades para que niñas, niños, adolescentes, se prevea, pues bueno, las medidas necesarias para atender casos de violencia sexual, pero sobre todo para que accedan a los servicios de salud sexual y reproductiva. O sea, Raúl. Sí, mira, pues igual voy a retomar así rapidito y me parece bien la idea que decía Gaby de que podamos como iniciar a lo mejor la próxima sesión también retomando esto, pero sí cabe mencionar que la norma 047 pues es muy amplia. En realidad estamos mencionando los numerales que tienen que ver con salud sexual y reproductiva y violencia, porque también atiende lo que tiene que ver, pues es toda la atención del grupo etario, desde lo que va de salud bucal, desde lo que va a nutrición, cáncer, todos los aspectos de la población adolescente, ¿no? Pero específicamente en lo que tiene que ver con violencia, algo que nosotros hemos estado trabajando muy de la mano entre los dos programas, el programa de violencia de género y salud sexual y reproductiva, es esta coordinación de referencia y contrarreferencia o interconsulta. Porque vamos a encontrar muchos casos de adolescentes embarazadas que si bien a lo mejor no tienen 15, pero tienen 16, 17, que lo más probable es que sus embarazadores, y digo la palabra embarazadores porque muchas veces son mayores que ellas por 5, 10, 15, 20 años, no lo puedo llamar parejas, porque en realidad hay una situación de violencia de por medio y que se tiene que hacer una búsqueda intencionada. Entonces, si llega al servicio amigable, que es dentro de las unidades, es un espacio diferenciado para atender a la población adolescente en temas de salud sexual y reproductiva, y la atiendo por un embarazo y tiene 15 años y veo que su pareja tiene 25, y digo pareja entrecomillado, pues tengo que hacer o la búsqueda intencionada ahí o referir al programa de violencia para que se haga esa búsqueda. Ya en los casos de embarazadas, aquí lo menciona de 15 años, menores de 15 años, pues obviamente tendríamos que hacer esa misma búsqueda, pero si nos vamos al tema del Código Penal de Chihuahua, todos los embarazos en menores de 14 años tendríamos que contemplarlos como violación, porque ahí nos dice muy claramente que a quien tenga cúpula con una persona menor de 14 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el hecho, tendríamos que denominarlo, palabras no tal cual, pero más o menos, palabras más o menos, tenemos que contemplarlo como una violación. Entonces, ahí lo que se hace es, se le pide al personal que si llega una embarazada menor de 14 años, se registra la información, se haga un aviso al Ministerio Público por la posible comisión del delito de violación. Ya le tocará al Ministerio Público y al área correspondiente hacer esta investigación para ver
que determina, pero es parte del trabajo del sector salud el hacer esta notificación. Y en paralelo, obviamente, dar el acompañamiento terapéutico para hacer esa búsqueda intencionada. En los de 15 años hacia adelante, pues también tendríamos que ver el delito de estupro, porque al final de cuentas, que sé que es complicado a veces, porque te dice que tiene que haber un engaño de por medio. Oye, pero si él tiene 30 o tiene 35 y ella tiene 16, pues creo que me da la impresión de que pudiera haber un engaño de por medio, ¿no? Que al Hay final un de abuso de cuentas poder, por lo hay un menos. abuso de poder totalmente. O sea, no puede ser una relación consensuada o consentida porque no tiene esa capacidad al final de cuentas, ¿no? Estas capacidades en evolución de las que hemos venido hablando durante la mañana. Entonces, es parte de lo que se tendría que hacer. Ahora, sí hay barreras y hay otros temas que tenemos que tomar en cuenta en el tema de que si no bien es violencia por parte de alguien más, el tema de la salud sexual y reproductiva es un derecho para la población adolescente. Y cuando hablamos del tema de métodos anticonceptivos, cuando hablamos del tema de educación integral de la sexualidad, cuando hablamos del tema de derecho a la información sobre también la no violencia, y nosotros como sector salud se lo queremos restringir porque no vas acompañado de tu mamá o de tu papá, pues estamos violentando. O sea, al final de cuentas estamos violentando derechos. Y sí, algo de lo que ahorita no viene aquí, pero en alguno de los numerales de la norma 047 nos menciona que una persona adolescente puede pedir orientación, consejería en el tema de salud sexual y reproductiva sin la presencia de padre, madre, tutor o tutora. Y eso les genera mucho conflicto al propio personal de salud. ¿Por qué? Porque dicen, es que está muy chiquito, está muy chiquita. Ese es el término que mencionan. Pues no, y perdón, voy a decir esto, pero para mí sería una tontería que si un adolescente, un adolescente de 13 años está por iniciar vida sexual activa, vaya a ir acompañado de su mamá o de su papá a pedir un condón. Yo les pregunto a ustedes y se los dejo sobre la mesa. Ustedes, si tuvieran 14 años y en la noche probablemente tienen pensado que pueden tener relaciones sexuales o coitales con su pareja, porque a lo mejor ahí sí su pareja, son coetáneos, coetáneas, ¿irían acompañados de mamá o de papá? ¿Tú irías, Mariela? Pues no, o sea, es Ni como ahorita que ilógico. tengo No, luego 40, ni ¿no? ahorita, ya estoy cuarentona con menos. Ya estás 40, ok, pues sí, o sea, creo que es tonto pensar, por no decir otra cosa, esto que se me va a hacer una palabrota, sería tonto pensar eso, ¿no? Entonces creo que sí es importante sensibilizar al personal de decir, oye, te sensibilizo, pero aparte hay una norma que te dice que tiene el derecho de entrar sin papá o mamá para que se den estos temas. Lo único que tienes que hacer es llenar un documentito que es el apéndice C, que es un documentito en donde dice yo soy Pedrito o Juanita o el nombre completo, tengo tantos años y yo quiero entrar a la orientación consejería sin que esté presente papá o mamá, lo firma y lo firma el personal de salud. Y va a haber otra persona acompañando porque es importante que haya otra persona acompañando esa orientación consejería. Con eso se respalda el personal de salud y garantizamos también el tema de un derecho a la salud y el tema del derecho a la información de este grupo etario, pues que es importante, porque después nos estamos quejando malamente y tontamente de que hay embarazos y que Chihuahua es de los primeros lugares, que afortunadamente ya no tanto, pero antes éramos el segundo lugar a nivel nacional de embarazos en población adolescente. Un honroso no segundo lugar. Y Juárez era el segundo municipio a nivel nacional. Ya estamos fuera del top 10. Ya, les puedo avisar eso, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, no les das información y estás violentando. Eso, pues que me gustaría dejarlo hasta ahí, no sé cómo lo veas tú, Mariela, y lo retomamos porque el tema de la violencia sexual en los embarazos en menores de 14 o de 15 años está totalmente cruzado. Y de repente lo disfrazan y también que dicen usos y costumbres. Eso lo dejamos ahí sobre la mesa también. Platicamos en la próxima sesión de eso. Así es, perfecto. Y va a estar como, digo, en ese sentido estará muy, muy interesante, justo porque, como ustedes bien mencionan, todo lo que tiene que ver con violencia sexual y embarazos en estas edades, pues va ahí completamente cruzado y es parte quizá de uno de los retos importantes para el personal de salud, para el personal de muchas de las dependencias y para las personas adultas en general, ¿no? Este reto importante de ir como también luchando con nuestros propios estereotipos y nuestras propias como prejuicios sobre los embarazos adolescentes y en adolescentes y en niñas,
y cómo desde esos prejuicios a veces estamos justo afectando o no visibilizando la violencia que está existiendo ahí. Pero justo será parte de la siguiente sesión, me parece que es el próximo, con ustedes es el jueves o es el lunes, no me acuerdo, pero ahorita lo checamos. El 10, ¿no? Sí, El 10, entonces es este jueves. es jueves, ajá. Ok, este jueves, compañeras, compañeros del grupo, de los grupos del módulo de salud, también recordarles, en esta ocasión, desde la semana pasada, las sesiones ya no son en viernes, son en jueves. Entonces, porque el jueves pasado faltó mucha gente y creemos que fue porque no se fueron con la finta de que era los viernes. Es los jueves, es los jueves. Entonces, les esperamos acá, les vamos a estar enviando las notificaciones desde antes para que ustedes se acuerden que es este próximo jueves 10 y invitarles a que traigan sus dudas, sus preguntas, incluso sus reflexiones sobre este tema y el que vamos a tratar en la próxima sesión para que podamos dar estos espacios pues de conexión, de irnos preguntando. O sea, lo importante acá es poder debatir incluso sobre lo que se está hablando, porque solo también con eso nos vamos dando este chance de ir retomando y de ir reconstruyendo estas partes del servicio y de la calidad. Les agradecemos muchísimo a Mariela y a Raúl haberse dado este tiempo de estarlo preparando, de platicarnos hoy. No nos dio tanto tiempo, pues justo porque es un tema muy extenso, muy interesante, muy importante en este sentido del trabajo con la protección de derechos y con lo que tiene que ver con la prevención y la atención a la violencia, pero nos vemos el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y Bonita gracias por su tarde. atención. Igualmente Sí. a ustedes. Y por ahí había gente que se iba a quedar conmigo nada más a ver cuestiones de su participación en el módulo básico. No nos tardamos mucho, quédense aquí. Creo que eran 2 personas. Si alguien tiene dudas, nos avisan y aquí estamos para atenderlas rápidamente y dejarles ir pronto. Gracias a ustedes, Lidia, Luis, gracias. Por ahí, ¿quién se iba a quedar conmigo para irlo abordando de una vez? Me parece que Jacqueline. Estoy viendo mis mensajes, porque eso los tengo acá en otro lado. No, pues bueno, las dudas que tenía yo las hice llegar por correo. Exacto, y ya quedó, ¿verdad, Jacqueline? Ya Sí. entraste y todo. Ya nada más calificamos esa última actividad que faltaba y ya está. Pero si no has entrado, que creo que ya entraste, Sí, ya. entra al módulo 2 para que ya lo vayas adelantando, ¿sale? Sí, ya voy adelantando y esa ya quedó. Perfecto, muchas gracias, Jacqueline. No sé si andan por aquí Mónica Flores y Eva Guerra. Sí, por acá están. Mónica y Eva, sí, en respuesta a sus correos, más bien, les voy a pedir que chequen si pueden entrar ahorita al básico. Me parece que está abierto. Si por alguna razón les aparece que está oculto, que no se puede entrar, me avisan de inmediato para yo solicitar al área de sistemas que les puedan habilitar para ustedes el módulo y puedan terminar las actividades que les faltan. ¿Qué les quiero pedir? Hay que ya irle dando velocidad. Yo entiendo, sé que de pronto los tiempos no les están dando, no les apresuro, o sea, no las presiono, pero sí les pido que le vayan dando un poquito más de velocidad en estos días para que no se atrasen demasiado en el siguiente módulo, porque si no, están con la cabeza en 2 módulos. O sea, esa es la cuestión, que están con la cabeza en 2 módulos y entonces de repente a lo mejor se empiezan a embotar. Entonces, nada más traten de ir resolviendo las que les faltan ya bien poquitas, por las que yo vi. Si ustedes tienen tiempo y tienen chance, en 2 días o sea, si le entran hoy y se hacen unas 4 actividades y mañana igual, están terminando yo creo que mañana. Pero si no, de todas formas avísenme, yo las estaré de todas formas ahí sondeando directamente en plataforma y si necesitan algo me van diciendo y vamos checando, ¿vale? Pero vayan ya terminando, denle con todo un módulo básico para que lo acaben y ya terminando entran al módulo de salud y les damos ahí su tiempo necesario para que lo terminen, ¿vale? Y dice por acá, Ana, no tengo audio, estoy en la oficina, no ha avanzado el módulo de salud, el básico ya está completo. Ok, el de salud, Ana, para segmento A está abierto todavía esta semana, bueno,
oficialmente está hasta el viernes, pero viendo justo el avance de todas y todos, se va a dejar abierto por lo menos el fin de semana. Si tú vas muy atrasada, igual, no sé, digo, ahorita no ubico muy bien si estás conmigo o estás con Saraí, pero con la que sea que estés, estás con Saraí, ahorita Saraí toma nota de que te pueden dar una semana más para que lo puedas retomar. Pudiera ser, yo casi te puedo asegurar, y eso sí te lo digo con certeza, este módulo es mucho más corto que el anterior. Muchas personas lo están terminando en una semana. Entonces creo yo que igual si le das el chance, pudiera ser que lo termines esta misma semana, sábado, domingo a lo mejor, para que empieces el de gobernanza junto con todos la próxima semana. Pero vamos checando y tú nos vas diciendo cómo vas. Muy bien. Xiomara o doctora, ya no me acuerdo cómo te llamas, pero Venir. exacto, ¿cómo Sí, estás? Dime. sí, la verdad sí me atrasé en el módulo básico, de hecho voy en la actividad 16, me parece. Ya estás No, bien es que esta adelantada. semana me vacunaron, me sentí un poquito mal. Ay, sí, ya me puse en la segunda dosis y sí anduve un poquito mal. Y luego pues tuve que salir fuera, tuve que ir a Ciudad Juárez y la verdad este fin de semana no pude avanzar, pero yo pensé que ya me habían cerrado, No, pero no, chécalo. sí está abierto. Se cerró Sí, ya. solo un día, me parece que el sábado lo cerramos unas horas nada más porque necesitábamos hacer un corte y un conteo, pero si está abierto todavía para ti, Xiomara, ¿verdad? Venir, Sí. entra, Ajá. termina por donde vas, estás en la 16, ya te falta poco, o sea, son Sí, 29 ya. actividades, pero a partir de la 20 para arriba, las acaban bien rápido, es lo que hemos visto, entonces, Ujú. date chance, ahí ve checando con Saraí, que es tu asesora, para que Sí, vayas viendo en cuánto tiempo lo terminas. Lo mismo que con las compañeras, dale con todo al básico y ya que lo acabes le empiezas con el de salud para que no te embotes con los temas. perfecto, muy ¿Vale? bien. Bueno, Claro que sí. Ujú. gracias. Muchísimas gracias, pase bonito día. Igualmente. Bye. ¿Alguien más? Bye. Mairene, no sé si Diana o Claudia tengan alguna duda. Iris. Iris, creo que me habías escrito también. Estoy buscando tu mensaje, porque es que como me escriben varias, de repente las dejo hasta el final. A ver, Iris, decías por acá. Ya me acordé que no podías, que te estaba sacando y metiendo de la conexión. No te preocupes, estamos un poco atrasadas en subir los videos porque como son varios, están ahí cargándose, pero yo espero que a más tardar mañana puedan estar la mayoría de los videos de estas sesiones ya cargadas en plataforma. Si te perdiste de algo el día de hoy, ahí va a estar en la plataforma y lo vas a poder ir revisando cuando sea necesario. ¿Vale? Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves, no falten. Aquí les vamos a estar esperando con nuestros expertos y expertas que van a estar dando otro tema también interesante en el módulo.